Lía Sánchez apretó su cuaderno contra el pecho mientras caminaba por el pasillo del aeropuerto Charles de Gaulle. A sus 11 años, era la más pequeña del grupo de estudiantes que regresaba de su primer viaje internacional con la escuela. Mientras sus compañeros hablaban emocionados sobre las fotos que habían tomado en la Torre Eiffel, ella hojeaba las páginas llenas de dibujos de aviones que había hecho durante toda la semana en París. «Mira, mamá», susurró a la mujer que caminaba a su lado, señalando un Boeing 777 a través de la ventana. «Ese es nuestro avión. Tiene motores Rolls-Royce Trent 800. Pueden generar hasta 90.000 libras de empuje cada uno». Marta Sánchez sonrió con cansancio. Trabajaba doble turno en una fábrica de Dallas para poder pagar este viaje escolar. Había ahorrado durante 2 años, saltándose comidas y usando la misma ropa desgastada, solo para ver a su hija sonreír como lo hacía ahora. «¿Cómo sabes todo eso, mija?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Por mis videos de YouTube y los libros de la biblioteca», respondió Lía, abriendo su cuaderno en una página llena de diagramas técnicos. «Mira, aquí dibujé el sistema hidráulico, y acá está el panel de instrumentos del cockpit». Desde los 7 años, Lía pasaba cada tarde en la biblioteca municipal después de la escuela. Mientras Marta trabajaba hasta tarde, su hija devoraba manuales de aviación, veía documentales sobre accidentes aéreos y estudiaba simuladores de vuelo en las computadoras públicas. Los bibliotecarios ya la conocían bien. Era la niña que pedía libros sobre aerodinámica en lugar de cuentos de hadas. «Atención pasajeros del vuelo 447 con destino a Dallas», anunció una voz por los altavoces. «Comenzamos el abordaje por la puerta 23». Lía guardó su cuaderno en la mochila gastada y tomó la mano de su madre. Caminaron hacia la fila, donde otros padres revisaban sus teléfonos caros mientras sus hijos jugaban con tablets nuevas. Marta notó las miradas de algunas madres hacia su ropa sencilla y los zapatos viejos de Lía, pero su hija no parecía darse cuenta. Estaba demasiado concentrada observando cada detalle del avión a través de las ventanas. Mientras esperaban su turno para abordar, Lía escuchó algo que la hizo fruncir el ceño. Un ruido metálico muy sutil venía del motor izquierdo del Boeing 777. Era apenas perceptible, como un pequeño rasguño entre el rugido normal de los motores en espera. «Mamá», murmuró tirando de la manga de Marta. «¿Escuchas ese sonido?» «¿Cuál sonido, mija?» Lía se quedó callada, concentrándose. Había visto suficientes videos sobre fallas de motor para reconocer cuando algo no sonaba bien. Pero era solo una niña de 11 años. ¿Quién le creería? Además, los mecánicos del aeropuerto seguramente sabían lo que hacían. Ellos eran los expertos, no ella. «Nada, mamá. Me confundí». Subieron al avión y encontraron sus asientos en la clase económica, cerca del final de la aeronave. Lía pidió el asiento junto a la ventana e inmediatamente pegó la cara al cristal para observar el ala y el motor. El ruido seguía ahí, casi imperceptible entre todos los sonidos normales del avión, preparándose para el despegue. Abrió su cuaderno y comenzó a dibujar lo que veía, añadiendo notas sobre la posición de los flaps y el ángulo de las alerones. Sus trazos eran precisos para una niña de su edad, resultado de años copiando diagramas técnicos. «Señoras y señores, habla el comandante Robert Flynn desde la cabina de mando», se escuchó por los altavoces. «Tenemos un vuelo de 8 horas y media hasta Dallas. El clima es favorable y esperamos un viaje tranquilo». Lía cerró los ojos y sintió la vibración familiar de los motores aumentando su potencia. El avión comenzó a rodar por la pista. A pesar de sus preocupaciones sobre ese ruido extraño, no pudo evitar sonreír. Volar siempre la hacía sentir como si estuviera en casa, aunque fuera solo como pasajera. El Boeing 777 aceleró por la pista de Charles de Gaulle, con sus 300 toneladas alzándose hacia el cielo parisino. Lía observó por la ventana cómo la ciudad se hacía más pequeña, sin imaginar que en pocas horas ese cuaderno lleno de dibujos y conocimientos se convertiría en la diferencia entre la vida y la muerte para todos los que viajaban en ese avión. 3 horas después del despegue, el vuelo 447 navegaba tranquilamente a 37.000 pies sobre el Atlántico.
La mayoría de los pasajeros dormían o veían películas en sus pantallas individuales. Leah había logrado convencer a su madre de que le dejara quedarse despierta un poco más, y ahora observaba las luces del panel de instrumentos que se reflejaban débilmente en su ventana. En la cabina de mando, el comandante Robert Flynn revisaba los datos de navegación, mientras la primera oficial, Emily Foster, monitoreaba los sistemas del avión. Flynn, con 30 años de experiencia y más de 15.000 horas de vuelo, era conocido por su profesionalismo y calma bajo presión. A sus 55 años, había manejado emergencias menores sin perder nunca la compostura. «Los vientos están favorables», comentó Emily, una mujer de 38 años que había trabajado duro para llegar a primera oficial. «Deberíamos llegar a Dallas con 15 minutos de adelanto». Flynn asintió mientras ajustaba algunos controles. «Perfecto. Este ha sido un vuelo». De repente el comandante se llevó la mano al pecho. Su respiración se volvió irregular y su rostro perdió color rápidamente. Emily notó inmediatamente que algo estaba mal. «Robert, ¿estás bien?», preguntó, girándose hacia él. Flynn intentó responder, pero las palabras no salían. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se desplomó hacia adelante, inconsciente. Su mano derecha golpeó accidentalmente la palanca de control, causando que el avión se inclinara ligeramente hacia la izquierda. «Robert», gritó Emily, levantándose rápidamente de su asiento para revisar el pulso del comandante. Estaba vivo, pero completamente inconsciente. Por unos segundos cruciales, nadie controlaba el Boeing 777 que volaba a casi 900 kilómetros por hora. La alarma de desviación de altitud comenzó a sonar en la cabina. El avión había perdido 200 pies de altitud y continuaba descendiendo lentamente. Emily corrió hacia su asiento y tomó los controles, estabilizando la aeronave, pero sabía que necesitaba ayuda médica para Flynn inmediatamente. Presionó el botón del intercomunicador. «Necesito que una azafata venga a cabina de inmediato. Emergencia médica». En la cabina de pasajeros, Carmen Ruiz, la azafata jefe con 15 años de experiencia, corrió hacia la cabina de mando. Al ver al comandante inconsciente, su entrenamiento tomó control, pero por dentro sentía como si el mundo se tambaleara. «¿Qué necesitas?», preguntó a Emily, tratando de mantener la voz tranquila. «Ayúdame a moverlo del asiento. Necesito espacio para trabajar», respondió Emily, sudando mientras intentaba mantener el avión estable con una mano y revisar al comandante con la otra. Entre las dos, lograron sacar a Flynn del asiento del comandante y recostarlo en el pequeño espacio detrás de los asientos. Emily intentó reanimarlo mientras Carmen verificaba sus signos vitales. El comandante respiraba, pero seguía inconsciente. «Tengo que anunciar la emergencia médica», dijo Carmen. «Los pasajeros ya se dieron cuenta de que algo pasa». Emily asintió, concentrada en los controles. «Hazlo, pero mantén la calma. No menciones que el comandante está incapacitado». Carmen regresó a la cabina principal, tomó el micrófono con manos temblorosas y respiró profundo antes de hablar. «Señoras y señores, tenemos una emergencia médica a bordo. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Habrá algunas turbulencias mientras manejamos la situación». Pero los pasajeros no eran tontos. Habían sentido la inclinación extraña del avión y visto a las azafatas correr hacia la cabina de mando. Los murmullos de preocupación se extendieron por toda la aeronave como ondas en un estanque. «¿Qué está pasando?», preguntó un hombre de negocios levantándose de su asiento. «¿Por qué el avión se movió así?», gritó una mujer desde la fila 15. La tensión creció rápidamente. Algunos pasajeros comenzaron a llorar. Otros sacaron sus teléfonos para intentar llamar a sus familias, aunque no había señal a esa altitud. El miedo se extendía como un virus invisible. En la fila 34, Leah había estado observando todo con atención. Había sentido el cambio en el movimiento del avión, había visto a las azafatas correr, y ahora observaba cómo el pánico se apoderaba de los adultos a su alrededor. Su madre Marta la abrazaba fuertemente, susurrando oraciones en español. Leah abrió su cuaderno y comenzó a escribir notas sobre lo que había observado. La inclinación del avión, el tiempo que había tomado corregir el rumbo, los sonidos diferentes que venían de los motores. Su mente analítica
Trabajaba incluso mientras su corazón latía rápidamente. En la cabina de mando, Emily luchaba por mantener la calma. Era una piloto competente, pero nunca había estado completamente sola al mando de un avión comercial lleno de pasajeros. El peso de 287 vidas descansaba ahora completamente sobre sus hombros. Revisó los instrumentos una vez más y tomó el radio para contactar al control de tráfico aéreo. Necesitaba reportar la emergencia médica y posiblemente solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Pero mientras preparaba el mensaje de radio, una nueva preocupación cruzó su mente. ¿Y si ella también se enfermaba? ¿Y si lo que le había pasado al comandante Flynn era contagioso? ¿Quién podría pilotear el avión entonces? La respuesta a esa pregunta estaba sentada en la fila 34, aferrando un cuaderno lleno de dibujos de aviones. Pero aún nadie lo sabía. El pánico en la cabina de pasajeros había alcanzado un punto crítico. Los adultos gritaban exigiendo respuestas, algunos lloraban desconsoladamente y otros intentaban desesperadamente conseguir señal en sus teléfonos. El ruido era ensordecedor, voces alzadas, llantos de niños y el murmullo constante de conversaciones nerviosas. Leah observaba todo desde su asiento, con una calma extraña para una niña de 11 años. Mientras su madre rezaba en voz baja a su lado, ella analizaba la situación con la misma precisión con la que estudiaba los diagramas en su cuaderno. «Mija, estoy muy asustada», susurró Marta apretando la mano de su hija. «Mamá, creo que el piloto se enfermó», respondió Leah en voz baja. «Por eso el avión se movió así. Solo hay una persona piloteando ahora». «¿Cómo sabes eso?» «Por el movimiento que hicimos hace rato. Era como si alguien hubiera soltado los controles por un momento». En ese instante, Carmen se acercó por el pasillo, intentando calmar a los pasajeros más alterados. Su rostro mostraba la tensión que sentía, aunque trataba de mantener una sonrisa profesional. «Por favor, mantengan la calma», decía una y otra vez. «Todo está bajo control». Pero un hombre corpulento de la fila 20 se levantó bruscamente, ignorando las instrucciones de seguridad. «No nos mientan. Sabemos que algo grave está pasando. Exigimos saber la verdad». Otros pasajeros comenzaron a secundarlo, levantándose de sus asientos a pesar de las turbulencias menores que Emily estaba tratando de corregir desde la cabina de mando. La situación se estaba saliendo de control rápidamente. Fue en ese momento cuando Leah tomó una decisión que cambiaría todo. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie a pesar de los intentos de su madre por detenerla. «Leah, siéntate», susurró Marta desesperadamente. Pero Leah caminó hacia el pasillo central, con su cuaderno bajo el brazo. A pesar de su pequeña estatura, había algo en su postura que llamó la atención de los pasajeros cercanos. Su voz, aunque delgada, cortó el aire como un cuchillo. «Disculpen», dijo, dirigiéndose a Carmen. «Creo que puedo ayudar». Carmen la miró confundida. «Niña, por favor regresa a tu asiento. Esto no es momento para...» «Sé cómo pilotar un avión», interrumpió Leah, con una firmeza que sorprendió a todos los que la escucharon. «He estado entrenando en simuladores desde los 7 años. Conozco todos los sistemas del Boeing 777. Un silencio extraño se extendió por esa sección de la aeronave. Los adultos que habían estado gritando momentos antes ahora miraban a esta niña pequeña con expresiones de incredulidad. «¿Qué dijiste?», preguntó Carmen arrodillándose para quedar a la altura de Leah. «Dije que sé pilotar», repitió Leah, abriendo su cuaderno y mostrando páginas llenas de diagramas técnicos detallados. «Mire, aquí están los controles de vuelo del 777. Conozco el sistema hidráulico, los procedimientos de emergencia, las frecuencias de radio. He estudiado esto durante 4 años». Carmen observó los dibujos con asombro. No eran garabatos de niña, eran diagramas técnicos precisos con anotaciones en inglés y español, números de códigos de aviónica y procedimientos paso a paso escritos con letra pequeña pero clara. «Esto es increíble», murmuró Carmen. «Pero niña, una cosa es estudiar y otra muy diferente es...» «Sé que suena loco», interrumpió Leah, «pero si el comandante está enfermo y la copiloto está sola, yo puedo ayudar. Al menos puedo ser un segundo par de ojos,
alguien que entienda lo que está pasando. El hombre que había estado gritando antes se acercó y miró por encima del hombro de Carmen hacia el cuaderno de Lía. Su expresión cambió completamente cuando vio los diagramas técnicos. «Dios mío», susurró, «esta niña realmente sabe de esto». Otros pasajeros se acercaron, formando un pequeño círculo alrededor de Lía. Algunos miraban con escepticismo, otros con curiosidad, pero todos en silencio. Carmen se levantó con el cuaderno aún en sus manos. «Necesito consultar esto con la primera oficial», dijo. «Quédate aquí». «Espere», dijo Lía, tomando suavemente su cuaderno de vuelta. «Si va a hablar con ella, dígale que conozco los procedimientos de comunicación con control de tráfico aéreo. Sé las frecuencias de emergencia y los códigos de transpondedor. También conozco los protocolos para aterrizajes de emergencia». Carmen asintió y caminó rápidamente hacia la cabina de mando, donde Emily luchaba por mantener el avión estable mientras monitoreaba los signos vitales del comandante Flynn. «Emily», dijo Carmen entrando a la cabina, «hay una niña en la cabina de pasajeros que dice que sabe pilotar aviones». «¿Qué?», respondió Emily sin apartar la vista de los instrumentos. «Carmen, no tengo tiempo para...» «No, escúchame, esta niña tiene conocimientos reales. Sus diagramas son perfectos. Conoce terminología técnica que yo nunca había escuchado. Creo que realmente puede ayudar». Emily finalmente volteó a mirar a Carmen. «¿Me estás diciendo que nuestra mejor opción de ayuda es una niña?» «Puede ser nuestra única opción», respondió Carmen con seriedad. Emily miró hacia el comandante inconsciente, luego hacia los cientos de controles e instrumentos que rodeaban la cabina y finalmente hacia la inmensidad del océano Atlántico que se extendía en todas direcciones a través del parabrisas. Tomó una decisión que desafió toda lógica, pero que su instinto le decía que era correcta. «Tráela aquí», dijo Emily. «Si realmente sabe lo que dice saber, la necesitamos ahora». Carmen regresó rápidamente a la cabina de pasajeros, donde Lía esperaba de pie junto a su asiento, con el cuaderno firmemente sujeto contra su pecho. Los pasajeros la observaban con una mezcla de curiosidad y esperanza desesperada. «Lía», dijo Carmen arrodillándose frente a ella, «la primera oficial quiere hablar contigo. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?» Lía asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Estoy segura». Marta se levantó de su asiento, con lágrimas en los ojos. «Mija, ¿qué está pasando? No entiendo». «Mamá, tengo que ayudar», respondió Lía, abrazando a su madre. «Todo lo que he estudiado estos años, creo que era para este momento». Carmen tomó la mano de Lía y la guió hacia la parte delantera del avión. Los pasajeros la siguieron con la mirada en completo silencio. Algunos susurraban oraciones, otros simplemente observaban con una mezcla de incredulidad y esperanza. Al llegar a la cabina de mando, Lía se detuvo en la entrada. Era la primera vez que veía el interior real de una cabina comercial, y por un momento se sintió abrumada por la cantidad de instrumentos, pantallas y controles que llenaban cada superficie disponible. Emily volteó desde su asiento y vio a una niña pequeña con cabello castaño, recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y una sudadera azul. No parecía tener nada especial, excepto por sus ojos. Eran intensos y analíticos como los de alguien mucho mayor. «¿Eres Lía?», dijo Emily tratando de mantener la calma en su voz. «Sí, señora», respondió Lía entrando cautelosamente a la cabina. «Sé que esto parece imposible, pero realmente puedo ayudar». Emily señaló hacia el comandante Flynn, que seguía inconsciente en el suelo detrás de los asientos. «Nuestro comandante está muy enfermo. Yo soy la única que puede pilotar este avión ahora, pero necesito ayuda para monitorear los sistemas y comunicarme con el control de tráfico aéreo». Lía se acercó al asiento del copiloto y observó el panel de instrumentos. Sus ojos se movían rápidamente de un instrumento a otro, como si estuviera leyendo un libro familiar. El altímetro marca 37.000 pies, velocidad 487 nudos, rumbo 285 grados, dijo Lía, leyendo los instrumentos principales. Los motores están funcionando normalmente, pero veo que el consumo de combustible está un poco alto para esta altitud. Emily la miró con asombro.
¿Cómo sabes eso? He estudiado estos paneles durante años, respondió Leah, abriendo su cuaderno y mostrando diagramas idénticos a los que tenían frente a ellas. También sé que necesitamos contactar al control de tráfico aéreo para reportar la emergencia médica. Ya lo intenté, pero no he podido establecer contacto claro, dijo Emily. Las comunicaciones están un poco interferidas. Leah se sentó en el asiento del copiloto, ajustando la altura para poder alcanzar los controles adecuadamente. ¿Puedo intentarlo? Conozco las frecuencias de emergencia. Emily dudó por un momento, pero luego asintió. Adelante. Leah tomó los auriculares y se los puso. Eran demasiado grandes para su cabeza pequeña, pero los ajustó lo mejor que pudo. Luego sintonizó el radio en la frecuencia de emergencia, 1021.5 MHz. Control oceánico. Aquí vuelo Air France 447. ¿Me copian?, dijo Leah con voz clara y profesional. Después de unos segundos de estática, una voz masculina respondió desde el otro lado del Atlántico. Vuelo 447, aquí control de las Islas Azores, Diego Herrera. Los copiamos. ¿Cuál es su situación? Diego Herrera, controlador de tráfico aéreo con 20 años de experiencia en las Azores, se quedó perplejo al escuchar una voz de niña por el radio. Revisó su pantalla 2 veces para confirmar que efectivamente estaba hablando con un Boeing 767 comercial. Control Azores, tenemos emergencia médica a bordo, continuó Leah. El comandante está incapacitado. La primera oficial está al mando, pero necesitamos asistencia para procedimientos de emergencia. Vuelo 447, respondió Diego lentamente. ¿Puedo confirmar quién está hablando por radio? Leah miró a Emily, quien asintió para que continuara. Soy Leah Sánchez, pasajera de 11 años. Tengo conocimientos de aviación y estoy asistiendo a la primera oficial Emily Foster. Hubo un largo silencio del otro lado del radio. Diego se quitó los auriculares, los miró y se los volvió a poner. Dijo, 11 años. Afirmativo, control. Sé que suena increíble, pero conozco todos los procedimientos. He estado estudiando aviación durante 4 años. Emily tomó otro par de auriculares y se unió a la conversación. Control Azores. Aquí la primera oficial Foster. Confirmo que tengo a una menor de edad asistiendo en cabina. Sus conocimientos son sorprendentemente precisos. Diego respiró profundo. En sus 20 años como controlador, había manejado emergencias de todo tipo, fallas de motor, incendios, aterrizajes de emergencia, pero nunca había hablado con una niña de 11 años que piloteara un avión comercial. Entendido. Vuelo 447, dijo finalmente. Vamos a proceder paso a paso. Primero necesito que me confirmen su posición actual y el estado de todos los sistemas. Leah consultó su cuaderno y luego leyó los instrumentos. Estamos a 42 grados norte, 28 grados oeste. Altitud, 37.000 pies. Velocidad, 487 nudos. Todos los sistemas están funcionando normalmente. Combustible suficiente para 4 horas más de vuelo. Perfecto, respondió Diego, genuinamente impresionado por la precisión de la información. Leah, ¿conoces los procedimientos para aterrizaje de emergencia? Sí, señor. Conozco las listas de verificación preaterrizaje, los procedimientos de aproximación y las frecuencias de emergencia para diferentes aeropuertos. Diego miró su pantalla de radar y calculó rápidamente las opciones disponibles. Muy bien. Vamos a dirigirlos hacia las Azores para un aterrizaje de emergencia. ¿Están listos para recibir instrucciones de navegación? Listos, respondió Leah, con su lápiz preparado para tomar notas en su cuaderno. Por primera vez desde que había comenzado la emergencia, Emily sintió una pequeña chispa de esperanza. Esta niña extraña, con su cuaderno lleno de diagramas y su conocimiento imposible, podría ser exactamente lo que necesitaban para llevar a todos a casa sanos y salvos. Vuelo 447. Cambien a rumbo 270 grados y comiencen descenso gradual a 25.000 pies, instruyó Diego desde su torre de control en las Azores. Su voz había ganado confianza conforme Leah demostraba sus conocimientos paso a paso. Copiado, control. Rumbo 270, descendiendo a 25.000. Respondió Leah mientras observaba a Emily ajustar los controles de vuelo.
Sus manos pequeñas tomaban notas detalladas en su cuaderno de cada instrucción y cada cambio en los instrumentos. Emily había comenzado a confiar en esta niña extraordinaria. Durante los últimos 20 minutos, Leah había demostrado conocer no solo la teoría, sino también los matices prácticos del vuelo comercial. Sabía cuándo los motores sonaban diferentes, cuándo las indicaciones del panel sugerían problemas menores y, más importante aún, se mantenía calmada bajo presión. «Leah», dijo Emily mientras ajustaba la velocidad de descenso, «¿has volado realmente en simuladores?» «Sí, en la biblioteca tienen un simulador básico, pero también uso uno más avanzado en línea desde la computadora de casa», respondió Leah, sin apartar la vista de los instrumentos. «He completado más de 500 horas de vuelo simulado en diferentes tipos de aeronaves». Diego continuó guiándolos desde tierra. «Vuelo 447. En 5 minutos van a pasar sobre el punto de referencia marina. Después de ese punto, cambien rumbo a 260 grados para aproximación final a la pista 12 de Terceira». «Entendido, control», respondió Leah. «En 5 minutos, punto marina, luego rumbo 260 para aproximación a pista 12». Pero justo cuando Leah terminó de hablar, un ruido de estática llenó los auriculares, seguido de un silencio completo. La radio había fallado. «Control Azores, me copian», dijo Leah, ajustando diferentes frecuencias. «Control Azores, vuelo 447. ¿Me reciben?» Silencio. Emily sintió como si su corazón se detuviera por un momento. ¿Qué pasó? Leah revisó rápidamente los controles de comunicación, sus dedos moviéndose con precisión sobre los interruptores y diales. «Parece que perdimos la comunicación principal. Probemos el radio de respaldo». Intentó con el sistema secundario, pero solo obtuvo más estática. «No hay comunicación», dijo Leah, con la primera nota de preocupación en su voz. «Estamos solos». En la torre de control de las Azores, Diego miraba su pantalla con creciente ansiedad. El punto que representaba al vuelo 447 seguía moviéndose hacia la isla, pero ya no tenía contacto por radio con ellos. «Vuelo 447, control Azores. Respondan, por favor», repetía una y otra vez, pero solo obtenía silencio. Sus compañeros de turno se habían reunido alrededor de su estación. Todos sabían que un Boeing 767, con 287 personas a bordo, se dirigía hacia ellos, piloteado por una primera oficial y una niña de 11 años, y ahora sin comunicación por radio. «Diego», dijo su supervisor, «activa todos los protocolos de emergencia. Alerta a los servicios de rescate del aeropuerto». Mientras tanto, en la cabina del vuelo 447, Leah cerró los ojos y respiró profundo. Este era el momento que había temido desde el principio, estar completamente sola, sin guía, responsable de las vidas de todos a bordo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Emily, luchando contra el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Leah abrió su cuaderno en una página específica que había marcado con una pequeña estrella. «Procedimientos de aproximación sin comunicación por radio», leyó en voz alta. «Primero, mantenemos el último rumbo asignado. Segundo, seguimos el plan de vuelo hacia el aeropuerto más cercano. Tercero, usamos las señales visuales estándar». «¿Señales visuales?», preguntó Emily. «Sí», respondió Leah, señalando hacia el panel de luces. «Si encendemos y apagamos las luces de navegación en secuencias específicas, la torre sabrá que estamos en emergencia y que no tenemos comunicación por radio». Emily la miró con admiración renovada. «¿Cómo sabes todo eso?». «Porque he estudiado todos los procedimientos de emergencia que existen», respondió Leah simplemente. «Siempre pensé que algún día podría necesitarlos». Leah comenzó a activar las luces de navegación en la secuencia internacional de emergencia. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. Eso es en código Morse con luces. En tierra, Diego vio inmediatamente las señales luminosas en su radar. «Ahí están. Están usando señales de emergencia. Saben lo que están haciendo». Leah consultó su cuaderno nuevamente. «Necesitamos calcular nuestra aproximación final manualmente. ¿A qué distancia estamos del aeropuerto?». Emily revisó el GPS. 42 millas náuticas. «Perfecto», dijo Leah, haciendo cálculos rápidos en su cuaderno. «A nuestra velocidad actual tenemos aproximadamente 8 minutos
Antes de comenzar la aproximación final, necesitamos descender a 10.000 pies en los próximos 5 minutos. Emily ajustó los controles según las instrucciones de Leah. El avión comenzó un descenso más pronunciado, y por primera vez en toda la emergencia, Leah sintió que tenían una oportunidad real de lograrlo. «Emily», dijo Leah, «cuando lleguemos a 3.000 pies, necesito que me dejes tomar los controles principales». Emily la miró con sorpresa. «¿Tú vas a aterrizar el avión?» «He practicado este aterrizaje específico 100 veces en simulador», respondió Leah con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. «Conozco cada detalle de la pista 12 de Terceira. La longitud, el ángulo de aproximación, los obstáculos. Puedo hacerlo». Emily miró hacia el comandante Flynn, aún inconsciente, luego hacia los cientos de controles que la rodeaban, y finalmente hacia esta niña extraordinaria que había aparecido como un ángel guardián en su momento más desesperado. «De acuerdo», dijo Emily. «Cuando lleguemos a 3.000 pies, el avión es tuyo». Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Leah sonrió. El momento para el que se había estado preparando durante 4 años finalmente había llegado, y estaba lista. A 3.000 pies de altitud, las Islas Azores se extendían como un tapete verde azulado bajo el Boeing 777. Leah podía ver claramente la pista 12 del aeropuerto de Terceira, una línea recta de concreto que se veía imposiblemente pequeña desde esa altura. «Emily», dijo Leah con voz firme, «necesito que tomes el asiento del comandante y monitorees los instrumentos mientras yo manejo los controles de vuelo». Emily asintió y se cambió al asiento izquierdo, desde donde podría observar mejor todos los sistemas del avión. «¿Estás segura de esto, Leah?» «Tan segura como puedo estar», respondió Leah, ajustando su pequeño cuerpo en el asiento del copiloto para poder alcanzar cómodamente todos los controles. Sus pies apenas tocaban los pedales del timón, pero había practicado esta posición cientos de veces en su imaginación. En la cabina de pasajeros, Carmen había informado a todos que se prepararan para el aterrizaje de emergencia. Los pasajeros estaban en silencio absoluto, algunos rezando, otros simplemente mirando por las ventanas hacia el océano que se extendía infinitamente en todas direcciones. Marta Sánchez apretaba el rosario entre sus manos temblorosas. «Dios mío», susurraba, «protege a mi niña, protégenos a todos». Leah respiró profundo y puso sus manos en los controles de vuelo. La sensación era exactamente como había imaginado durante todos esos años. El peso de la palanca, la resistencia de los pedales, la responsabilidad absoluta que significaba tener el control de una máquina de 300 toneladas. Velocidad 190 nudos, descendiendo a 2.500 pies, reportó Emily desde el asiento del comandante. «Perfecto», respondió Leah consultando las notas en su cuaderno que había pegado al panel de instrumentos. «Necesitamos bajar los flaps a posición 25 y reducir velocidad a 160 nudos». Sus manos trabajaron con precisión sorprendente para una niña de 11 años. Activó los flaps gradualmente, sintiendo cómo el avión respondía a cada ajuste. La velocidad disminuyó suavemente hasta los 160 nudos solicitados. En tierra, Diego observaba la pantalla de radar con el corazón en la garganta. El punto que representaba al vuelo 447 seguía una trayectoria perfecta hacia la pista 12. «No puedo creerlo», murmuró a sus compañeros. «Esa niña está volando mejor que muchos pilotos con licencia». Los equipos de emergencia ya estaban posicionados a lo largo de la pista. Camiones de bomberos, ambulancias, equipos de rescate. Todo el aeropuerto había sido cerrado al tráfico regular. Esta era la única aeronave en el cielo de las Azores en ese momento. 2.000 pies, anunció Emily. Velocidad 155 nudos. Todos los sistemas normales. Leah podía ver ahora los detalles del aeropuerto, los edificios, las pistas auxiliares, los vehículos de emergencia esperando. Su corazón latía rápidamente, pero sus manos permanecían firmes en los controles. «Flaps a posición 30», dijo Leah. «Tren de aterrizaje extendiendo». El ruido característico del tren de aterrizaje bajando llenó la cabina. 3 luces verdes se encendieron en el panel,
confirmando que las ruedas estaban completamente extendidas y aseguradas. 1500 pies, reportó Emily. Estamos perfectamente alineados con la pista. Leah sintió una extraña calma apoderarse de ella. Todos esos años de estudio, todas esas horas frente a simuladores, todas esas noches leyendo manuales de vuelo en la biblioteca, habían sido para este momento exacto. 1000 pies, anunció Emily. Velocidad 145 nudos. La pista ahora se veía mucho más grande, pero Leah sabía que necesitaba mantener el ángulo de aproximación exacto. Demasiado alto y pasarían de largo. Demasiado bajo y podrían estrellarse contra los obstáculos antes de la pista. 800 pies, 700, 600. Flaps completos, ordenó Leah, moviendo la palanca a la posición final. El avión se sintió más pesado, más lento, exactamente como debía sentirse en una aproximación final. En la cabina de pasajeros, todos podían ver el suelo acercándose rápidamente. Algunos cerraron los ojos, incapaces de mirar. Otros observaban fascinados mientras esta niña extraordinaria guiaba el enorme avión hacia la salvación. 400 pies, 300, 200. Reduciendo potencia, dijo Leah, tirando suavemente de las palancas de los motores. El rugido de los turboreactores disminuyó hasta convertirse en un susurro. 100 pies, 50. La pista de concreto llenaba completamente el parabrisas ahora. Leah podía ver las marcas de pintura blanca, las luces de aproximación, incluso los rostros de los equipos de emergencia que observaban desde un costado. «Jalando», anunció Leah, tirando suavemente de la palanca de control hacia atrás para levantar la nariz del avión en el momento exacto del contacto. El Boeing 777 tocó la pista con suavidad sorprendente. Las ruedas principales hicieron contacto primero, seguidas por la rueda de nariz. Un pequeño rebote, completamente normal, y luego el avión rodó firmemente sobre el concreto. «¡Reversa!», gritó Emily, activando los sistemas de frenado de los motores. Leah pisó los frenos con toda la fuerza que sus pequeñas piernas podían generar. El avión desaceleró gradualmente, los motores rugiendo en reversa, hasta que finalmente se detuvo completamente a medio camino de la pista. Por un momento, hubo silencio absoluto en la cabina. Luego, desde la cabina de pasajeros comenzó un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Gritos de alegría, lágrimas de alivio, abrazos entre completos extraños. Habían aterrizado, estaban vivos, y todo gracias a una niña de 11 años con un cuaderno lleno de sueños. Leah soltó los controles lentamente, sus manos temblando ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Se quitó los auriculares demasiado grandes y miró a Emily con una pequeña sonrisa. «¿Cómo estuvo mi primer aterrizaje real?», preguntó. Emily la abrazó fuertemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perfecto», susurró. «Absolutamente perfecto». 6 horas después del aterrizaje de emergencia, el aeropuerto de Terceira parecía una zona de guerra mediática. Docenas de periodistas de todo el mundo habían llegado en vuelos charter, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia cualquier persona que pudiera darles información sobre la niña piloto. Leah se encontraba en una sala privada del aeropuerto, acompañada por su madre y varios oficiales de aviación civil. Marta no había soltado la mano de su hija desde el momento en que habían evacuado el avión. Sus ojos aún mostraban la incredulidad de lo que había presenciado. «Mija», susurró por 10ª vez, «no puedo creer que hayas hecho eso. No puedo creer que sepas hacer eso». El comandante Flynn había recuperado la conciencia en el hospital local. Los médicos determinaron que había sufrido un episodio severo de hipoglucemia debido a diabetes no diagnosticada. Estaba estable, pero necesitaría varios días de observación médica. Emily Foster permanecía junto a Leah, sintiéndose más como una hermana mayor protectora que como una piloto profesional. «Los periodistas quieren hablar contigo», le dijo suavemente, «pero no tienes que hacerlo si no quieres». «¿Qué están diciendo?», preguntó Leah, mirando por la ventana hacia la multitud de reporteros. «Que eres un milagro», respondió Emily, «que salvaste 287 vidas,
que eres la piloto más joven en la historia de la aviación comercial. Un oficial de aviación civil portugués entró a la sala con una expresión de asombro en el rostro. «Señorita Sánchez», dijo en inglés con acento marcado, «acabamos de recibir una llamada del presidente de los Estados Unidos. Quiere hablar con usted». Lía parpadeó varias veces. ¿El presidente? También hemos recibido llamadas de la NASA, de Boeing, de Airbus y de prácticamente todas las compañías aéreas del mundo, continuó el oficial. Todos quieren conocerla. Mientras tanto, en una sala de redacción de CNN en Atlanta, los editores trabajaban febrilmente para confirmar los detalles de una historia que parecía demasiado increíble para ser verdad. La primera transmisión había salido al aire 2 horas después del aterrizaje, y desde entonces el mundo entero había estado pegado a las pantallas. Una niña de 11 años de Dallas, Texas, salvó las vidas de 287 personas hoy cuando ayudó a aterrizar un Boeing 777 en las Islas Azores, leyó el presentador principal. Lía Sánchez, hija de una trabajadora de fábrica, estudió aviación por su cuenta durante 4 años antes de encontrarse en la situación más improbable de su vida. En redes sociales, el hashtag Heroína del Cielo se volvió tendencia mundial en cuestión de horas. Videos de Lía aterrizando el avión, grabados por pasajeros desde las ventanas, se reprodujeron millones de veces. Personas de todos los continentes compartían la historia, muchos llorando mientras veían las imágenes. En Dallas, la escuela primaria Lincoln, donde estudiaba Lía, se llenó de reporteros. Sus maestros, sorprendidos, recordaban a una niña tranquila que siempre tenía libros de aviación en su escritorio, pero nunca imaginaron que su pasión fuera tan profunda. Lía siempre dibujaba aviones en los márgenes de sus tareas, comentó la señora Rodríguez, su maestra de 4º grado. Pensábamos que era solo un hobby, nunca supimos que estaba estudiando seriamente. La biblioteca municipal donde Lía había pasado tantas tardes también se convirtió en punto de interés mediático. Los bibliotecarios mostraron orgullosos la sección de aviación donde la niña había devorado cada libro disponible. Venía todos los días después de la escuela, explicó el bibliotecario jefe. Se quedaba hasta que cerrábamos, siempre con manuales técnicos. Es la primera vez que veo a un niño leer el manual del piloto comercial como si fuera un cuento de hadas. De vuelta en las Azores, Lía finalmente accedió a dar una breve conferencia de prensa. Vestida con la misma sudadera azul y jeans del vuelo, se veía increíblemente pequeña detrás del pódium lleno de micrófonos. «No hice nada extraordinario», dijo su voz clara pero tímida. «Solo usé lo que había aprendido. Cualquier persona puede aprender si realmente quiere hacerlo». Un periodista de la BBC levantó la mano. «Lía, ¿cómo se siente ser llamada heroína?» «No me siento como una heroína», respondió honestamente. «Me siento como una niña que tuvo que hacer algo muy importante y que tuvo mucha suerte de saber cómo hacerlo». «¿Qué planes tienes para el futuro?», preguntó una reportera de Univisión. Lía miró hacia su madre, luego hacia Emily y finalmente hacia su cuaderno que descansaba sobre la mesa. «Quiero seguir estudiando, quiero ser piloto de verdad algún día y quiero ayudar a que más niños sepan que pueden aprender cualquier cosa si realmente se esfuerzan». Esa noche, mientras el mundo seguía hablando de su historia, Lía recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. «Señorita Sánchez», dijo la voz oficial al teléfono, «habla el secretario del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El presidente ha autorizado un fondo educacional especial de $1 millón para su educación en aviación». Marta dejó caer el teléfono. $1 millón. Era más dinero del que había visto en toda su vida trabajando en la fábrica. Pero para Lía, el dinero no era lo más importante. Lo que realmente importaba era que por primera vez en su vida, los adultos no solo la escuchaban, sino que creían en ella. Esa noche se durmió abrazando su cuaderno, sabiendo que al día siguiente el mundo sería diferente. Para ella, para su madre y para todos los niños que algún día soñarían con volar. La historia de la niña que salvó un avión acababa de comenzar. 3 semanas después del aterrizaje en las Azores, Lía se encontraba de pie en el jardín sur de la Casa Blanca, vestida con un vestido azul marino sencillo
que su madre había comprado especialmente para la ocasión. En sus manos llevaba el mismo cuaderno que la había acompañado durante el vuelo, ahora convertido en el símbolo de su extraordinaria historia. El Jardín Sur estaba lleno de dignatarios, periodistas y cámaras de televisión, representantes de la industria aeronáutica, congresistas y familias de los pasajeros del vuelo 447 habían venido a presenciar esta ceremonia histórica. Nunca antes un menor de edad había recibido la Medalla Nacional de Honra al Valor Civil. Marta estaba sentada en la primera fila, con un vestido nuevo pero modesto, sus manos aún callosas del trabajo en la fábrica. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo mientras observaba a su pequeña hija caminar hacia el pódium presidencial. El presidente se acercó al micrófono, su expresión mezclando seriedad oficial con genuina admiración. «Ciudadanos americanos y amigos de todo el mundo», comenzó. «Hoy nos reunimos para honrar un acto de valor excepcional realizado por una de nuestras ciudadanas más jóvenes». Lía mantenía la compostura, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. A sus 11 años, nunca había estado frente a tantas personas importantes. Nunca había imaginado que estaría parada en la Casa Blanca. Lía Sánchez, continuó el presidente, demostró que el valor no tiene edad, que el conocimiento no conoce barreras sociales y que los héroes pueden venir de los lugares más inesperados. Emily Foster estaba presente en la ceremonia, llevando su uniforme de piloto. Durante las últimas semanas, había acompañado a Lía en varias entrevistas, siempre insistiendo en que la verdadera heroína era la niña, no ella. Sin Lía, había dicho en cada oportunidad, yo no habría podido salvar a esas 287 personas. El comandante Flynn también había viajado desde Dallas para estar presente. Completamente recuperado de su episodio médico, había insistido personalmente en agradecer a Lía. «Esta niña me devolvió la vida», había dicho a los reporteros, «a mí y a todos los que estábamos en ese avión. Por tanto», declaró el presidente, «es mi honor otorgar la Medalla Nacional de Honra al Valor Civil a Lía Sánchez, de 11 años de edad, por su extraordinario valor y competencia técnica al ayudar a salvar 287 vidas en una situación de emergencia aérea». Lía se acercó al presidente, quien se arrodilló para quedar a su altura mientras le colocaba la medalla dorada alrededor del cuello. El peso de la medalla era sorprendente, pero no tanto como el peso de la responsabilidad que ahora sentía. «Lía», susurró el presidente solo para ella, «eres una inspiración para todos nosotros. ¿Tienes algo que quieras decir al país?» Lía se acercó al micrófono, que tuvieron que bajar varios centímetros para que pudiera alcanzarlo cómodamente. El Jardín Sur quedó en silencio absoluto. Millones de personas en todo el mundo estaban viendo la transmisión en vivo. «Gracias, señor presidente», comenzó, su voz clara pero suave. «Gracias a todos por este honor increíble». Hizo una pausa, mirando hacia su madre, luego hacia Emily y finalmente hacia el cuaderno en sus manos. «Cuando era muy pequeña», continuó, «mucha gente me decía que los aviones eran muy complicados para que una niña los entendiera. Me decían que mejor jugara con muñecas, que estudiara cosas más fáciles». Un murmullo de comprensión recorrió la audiencia. «Pero mi mamá nunca me dijo eso. Mi mamá trabajaba muchas horas para que yo pudiera tener libros y para que pudiera ir a la biblioteca. Ella creía en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma». Marta se llevó las manos al rostro, luchando contra las lágrimas. «Lo que quiero decir a todos los niños que nos están viendo es esto. Si amas algo de verdad, no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Estudia, lee, practica, sueña. Porque un día, tal vez cuando menos lo esperes, el mundo va a necesitar exactamente lo que tú sabes hacer». Los aplausos comenzaron lentamente, pero pronto se convirtieron en una ovación que duró varios minutos. Incluso algunos de los políticos más experimentados tenían lágrimas en los ojos. Esa misma tarde, en una librería de Washington, D.C., Lía firmó los primeros ejemplares de su libro Altitud del Valor. Las ganancias del libro, había anunciado, se destinarían a crear bibliotecas móviles para comunidades rurales sin acceso a recursos educativos. El libro, escrito con ayuda de un escritor fantasma, pero en las propias palabras de Lía,
Relataba no solo los eventos del vuelo, sino también su proceso de aprendizaje, los desafíos de ser tomada en serio como una niña interesada en temas masculinos y su mensaje de que la educación puede venir de cualquier lugar si uno tiene la determinación suficiente. No escribí este libro para ser famosa, explicó Lia a los reporteros presentes en la firma. Lo escribí porque quiero que otros niños sepan que no necesitas ser rico o ir a escuelas especiales para aprender cosas increíbles. Solo necesitas curiosidad y acceso a libros. Esa noche en su habitación del hotel en Washington, Lia abrió su cuaderno en una página nueva. En la parte superior escribió «Planes para el futuro». Debajo, con su letra cuidadosa, anotó 1. Terminar la escuela secundaria con las mejores calificaciones posibles. 2. Estudiar ingeniería aeronáutica en la universidad. 3. Obtener mi licencia de piloto comercial. 4. Crear tecnologías que hagan los vuelos más seguros. 5. Enseñar a otros niños que pueden lograr cualquier cosa. Cerró el cuaderno y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la capital. En algún lugar del mundo, sabía que había niños que la habían visto en televisión y que tal vez por primera vez se atrevían a soñar en grande. Su historia había comenzado con un cuaderno lleno de dibujos de aviones. Ahora, ese mismo cuaderno se había convertido en el símbolo de que los sueños, sin importar cuán imposibles parezcan, pueden hacerse realidad con dedicación, estudio y un poco de valor. Un año después del aterrizaje que cambió su vida, Lia Sánchez caminaba por los pasillos familiares de la escuela primaria Lincoln en Dallas. Era una mañana típica de septiembre, con el calor texano aún presente, pero la promesa del otoño en el aire. Llevaba su mochila usual, un poco más nueva que el año anterior y, por supuesto, su inseparable cuaderno. Los pasillos que antes recorría en silencio ahora resonaban con saludos cariñosos de estudiantes y maestros. «Buenos días, Lia». «Hola, heroína», le gritaban los niños más pequeños. Pero para sorpresa de muchos, Lia seguía siendo la misma niña tranquila de siempre. «Hola, señora Rodríguez», saludó a su antigua maestra de cuarto grado, quien ahora la observaba con una mezcla de orgullo maternal y asombro continuo. «Lia, mi niña», respondió la maestra con una sonrisa enorme. «¿Cómo te sientes en sexto grado?» «Bien», respondió Lia simplemente. «Estoy tomando clases de física avanzada y matemáticas de nivel secundario. ¿Y usted? ¿Cómo está?» La señora Rodríguez movió la cabeza maravillada. Incluso después de todo lo que había pasado, Lia seguía preguntando por los demás antes que hablar de sí misma. Al entrar a su nueva aula de sexto grado, Lia fue recibida con aplausos espontáneos de sus compañeros. Su maestra, la señora Thompson, había preparado un cartel de bienvenida, pero Lia se dirigió directamente a su asiento en la tercera fila, el mismo lugar donde siempre prefería sentarse. No muy adelante para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca para escuchar bien. Está bien», dijo la señora Thompson con una sonrisa. «Todos sabemos que Lia es especial, pero hoy es el primer día de clases y tenemos mucho que aprender todos juntos». Durante el recreo, mientras otros niños jugaban en el patio, Lia se sentó bajo su árbol favorito y abrió su cuaderno. Ya no era el mismo de hacía un año. Ese ahora descansaba en una vitrina del Museo Nacional del Aire y el espacio en Washington, D.C. Este nuevo cuaderno tenía la misma función, pero contenía diagramas aún más complejos. En la página que tenía abierta, había dibujado diseños para un nuevo sistema de alerta temprana para emergencias médicas en cabinas de vuelo. Era su proyecto más ambicioso hasta el momento. Un dispositivo que pudiera detectar signos vitales irregulares en los pilotos y alertar automáticamente tanto a la tripulación como al control de tráfico aéreo. «¿Qué estás dibujando ahora?», preguntó Marcus, un compañero de clase que se había acercado con curiosidad genuina. «Es un sistema de monitoreo médico para aviones», explicó Lia, mostrándole los diagramas. «Podría prevenir lo que le pasó al comandante Flynn». Marcus observó los dibujos técnicos con asombro. «¿Realmente crees que podrías inventar eso?» «No lo creo», respondió Lia con una pequeña sonrisa. «Lo sé, solo necesito aprender más sobre biomedicina y sistemas electrónicos». En casa, la vida había cambiado dramáticamente para la familia Sánchez.
Con parte del $1.000.000 del fondo educacional, habían comprado una casa modesta pero cómoda en un mejor vecindario. Marta ya no trabajaba doble turno. Ahora tenía un trabajo de medio tiempo que le permitía estar más presente para su hija. «Mija», dijo Marta esa tarde mientras preparaba la cena, «llegó otra carta de la NASA. Quieren que participes en su programa de jóvenes inventores». Lía levantó la vista de sus libros de física de nivel universitario. «¿Puedo pensarlo? Quiero terminar mi proyecto del sistema de monitoreo primero». Marta sonrió, aún sorprendiéndose de la madurez de su hija de 12 años. En la mesa de la cocina había una pila de cartas de universidades, compañías aeronáuticas y organizaciones científicas, todas queriendo reclutar a Lía para programas especiales. Pero la niña las revisaba con la misma calma con la que había manejado aquella emergencia aérea. «También llegó esto», añadió Marta, entregándole una carta con membrete de Boeing. Lía abrió la carta y leyó en silencio. Era una invitación para visitar las instalaciones de Boeing en Seattle durante las vacaciones de invierno, con una propuesta para que consultara en el diseño de sistemas de seguridad para la nueva generación de aviones comerciales. «Mami», dijo Lía después de terminar de leer, «¿crees que esté bien que una niña de 12 años ayude a diseñar aviones?» Marta se sentó junto a su hija y la abrazó. «Mija, hace un año una niña de 11 años salvó 287 vidas piloteando un avión. Creo que una niña de 12 años puede hacer cualquier cosa que se proponga». Esa noche, Lía se sentó en su escritorio nuevo, bajo la luz de una lámpara que había comprado específicamente para dibujar planos técnicos. Abrió su cuaderno en una página que había marcado como «Sueños a largo plazo». Escribió cuidadosamente: edad 16, obtener licencia de piloto privado. Edad 18, ingresar al MIT, Ingeniería Aeronáutica. Edad 22, graduarme e iniciar empresa de tecnología de seguridad aérea. Edad 25, obtener licencia de piloto comercial. Edad 30, crear la primera academia de aviación gratuita para niños de bajos recursos. Edad 40, lograr que ningún accidente aéreo sea causado por error humano. Cerró el cuaderno y miró por la ventana hacia el cielo nocturno de Dallas. Las luces de los aviones comerciales parpadeaban mientras se dirigían al aeropuerto DFW. Cada luz representaba cientos de personas, confiando en que alguien los llevaría a casa sanos y salvos. Sonrió al recordar las palabras que había dicho en la Casa Blanca. Un día, tal vez cuando menos lo esperes, el mundo va a necesitar exactamente lo que tú sabes hacer. Ahora sabía que su momento más importante no había sido aquel aterrizaje en las Azores. Ese había sido solo el comienzo. Su vuelo más importante aún estaba por venir. El vuelo hacia un futuro donde ningún niño se sintiera demasiado pequeño para cambiar el mundo, donde ningún sueño fuera demasiado grande para hacerse realidad. Y cuando ese vuelo llegara, Lía Sánchez estaría lista para despegar. Te emocionó la increíble historia de Lía Sánchez, la niña de 11 años que salvó 287 vidas piloteando un Boeing 777. Esta historia nos demuestra que los sueños no tienen edad y que la pasión por aprender puede llevarnos a logros extraordinarios. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada compartida puede inspirar a otro niño o niña a perseguir sus sueños sin importar cuán imposibles parezcan. La determinación de Lía y el amor incondicional de su madre Marta nos recuerdan que con dedicación, estudio y un poco de valor, podemos superar cualquier obstáculo. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido inspirador como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y cuál fue tu parte favorita de la historia de Lía. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional que comparte la pasión por las historias que inspiran.